Bueno, espero que estén bien. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro. Feliz de este nuevo encuentro. Desde la ciudad de Orlando los saludo. Primero quiero disculparme si me escuchan por ahí con la voz un poco baja o de energía. Estoy muy cansada, tuve una semana muy intensa de mucho trabajo físico y eso generalmente se traslada a mi voz. Pero bueno, estoy feliz igual de estar acá. Pude preparar el programa, pude escribirlo, pude estudiar, leer y voy a empezar a compartir con ustedes. El programa de hoy es la culpa. Pero antes de empezar, me gustaría poder agradecer a Carolina Roa y a Mitzi Coreano, porque este fin de semana pasado me invitaron a una participación especial en una conferencia llamada Fósil en Orlando. Para mí fue un gran honor haber podido participar ahí. Me eligieron para hacer el cierre del programa con una meditación grupal. Una meditación donde utilizamos la aromaterapia para anclar nuevas emociones y fortalecer, aprender a sentir y manifestar. Estoy muy contenta por haber participado de ese evento. Para mí fue grandioso y quería agradecer, no quería dejar de agradecerles. Hola Nélida. Gracias por el saludito. Bueno, los que se van conectando pueden ir escribiéndome, participando de lo que vamos a hablar. Me gustaría y me gusta mucho escuchar sus opiniones para poder hacer un ida y vuelta y podamos trabajar, aprender a gestionar, aprender a desbloquear, utilizar aromas, utilizar estrategias para poder anclar nuevas emociones, para eliminar las viejas. La idea de este programa es eso, es poder hacer un ida y vuelta con todos los oyentes. Los que están conectados desde la radio, en un celular donde puedan o una computadora, van a ver que en la parte de arriba está el chat, o sea, pueden ir escribiendo. Recuerden que cuando comienzan a escribir tienen que poner su nombre, si no va a aparecer un nombre X, como acá por ejemplo. Hola Paz, qué lindo escucharte amiga. Gracias amiga, no sé quién es, pero yo la saludo, gracias por escribirme. Si no saben cómo cambiar el nombre arriba, me pueden poner al final el nombre y los nombro. Bueno, quería agradecer nuevamente a los oyentes y los que no puedan escribir por el chat pueden escribirme por el WhatsApp. Mi número de teléfono es +1 para los que no están en Estados Unidos y escuchan desde Argentina, desde Europa. El otro día escucharon desde Francia, estábamos contentos con personas escuchando desde Francia. Pueden escribir el +1 689 248 3391. Yo los leo, los escucho. Recuerden que me encanta que me tiren ideas para el próximo programa. Aunque ya tengo un tema que para mí fue magnífico, lo hablé con mis hijos. Con mis hijos tengo muchísimas charlas profundas, es algo que nos caracteriza en el conjunto de los tres. Y ellos hablando, sin darse cuenta, me tiraron el tema, un tema que me pareció grandioso, para poder escuchar los idas y vueltas con cada uno de ustedes y poder ver cómo cada uno elige su vida y desde dónde, ¿no? Más adelante voy a hablar de qué tema se trata. Todos sabemos que en los programas anteriores, o el que se suma hoy lo puede saber, como acabo de decir, me encanta hablar de temas profundos y hablamos de lo que era no sentirnos suficiente, la autoestima, el vacío emocional, un montón de temas profundos que pasamos todos en algún momento de la vida o casi siempre. Todo va a depender de qué tan sensible sos.
y cómo resignificar esas emociones o esos momentos de nuestra vida y poder gestionarlos, para poder aprender a gestionar esas emociones que nos invaden y no podemos controlar. Te escucho desde Villa Langostura. ¡Qué lindo! Amo Villa Langostura. Para mí fue un lugar mágico donde he pasado momentos muy difíciles, pero también momentos muy maravillosos. Viví 20 años en ese lugar y crié a mis hijos ahí y para mí tiene muchísima historia. Podría decir que fue el lugar que me devolvió la vida, ¿no? O me devolvió mi ser. Vamos al tema de hoy. La emoción de la culpa. ¿Cuántos hemos sentido culpa, no? O sentimos culpa en el momento de nuestra vida, en varios momentos de nuestra vida o situaciones que día a día vivimos. Voy a describir qué es la culpa. La culpa es una de las emociones más densas y paralizantes que podemos experimentar. Aparece cuando sentimos que hemos fallado, que hicimos algo mal o que no estuvimos a la altura de lo que se esperaba de nosotros mismos. Es una emoción que en su origen tiene la intención de ayudar a reflexionar, reparar y aprender. Pero cuando se instala de manera permanente, se convierte en una carga que desgasta el alma y limita nuestra vida. Vivir con culpa es como caminar con una mochila llena de piedras, pesa, duele y nos impide avanzar con libertad. A nivel emocional, la culpa nos conecta con el pasado, con lo que ya no podemos cambiar y nos roba la posibilidad de vivir el presente, de vivir aquí y ahora, ¿no? Estamos pensando si nosotros hicimos algo que a alguien le dolió o hicimos algo de lo que la gente no esperaba de nosotros. Día tras día nos carcomemos con esa culpa, ¿no? Con haber hecho algo que no estaba a la altura de lo que el otro quería o creía que nosotros íbamos a hacer o no esperaba de nosotros o X. Pero día a día nos levantamos pensando en eso que hicimos o que dicen que hicimos. Algo que nos cuesta mucho perdonarnos o ver con claridad, porque viene de memorias que tenemos dentro nuestro. Me gustaría leerlos. ¿En qué momentos de su vida sienten ustedes culpa o qué es lo que les activa la culpa? Voy a ir contando diferentes episodios como para que puedan ver que a veces la culpa, que pesa mucho, viene de situaciones simples. Eso es tremendo, ¿no? Porque si sentiste culpa por un daño que hiciste a propósito o no, pero un daño que hiciste a alguien, bueno, hay una parte empática ahí que te enseña día a día a tener ciertos límites para no dañar, ¿no? Pero cuando sentimos culpa por cosas tan simples es horrible porque realmente nos limita en lo que queremos realmente elegir para nosotros. Ahora lo voy a ir explicando a medida que vaya pasando el programa, como para que puedan ir entendiéndolo. En la salud, por ejemplo, la culpa puede manifestarse como tensión muscular, problemas digestivos, molestias en la zona del pecho o del estómago y una sensación constante de cansancio o pesadez. El cuerpo somatiza lo que la mente no perdona. Y cada pensamiento de culpa se transforma en un mensaje químico que altera nuestro equilibrio interno. ¿Qué sienten ustedes cuando les agarra la culpa? Me gustaría poder escuchar a alguno de ustedes o leer a alguno de ustedes qué sienten cuando les agarra la culpa. A mí me pasa se me nubla la mente, es como empiezo a sentir como tensión, me cuesta respirar y se me nubla. No puedo pensar con claridad porque me siento culpable, siento haber dañado a alguien y me genera culpa. Y esa culpa me genera todas esas emociones físicas.
Por eso me gustaría poder leerlos y ver qué les pasa a ustedes cada vez que sienten culpa ante una situación. En la autoestima, la culpa erosiona lentamente la percepción de nuestro valor. Es imposible no romper la autoestima en este aspecto. Cuando nos castigamos con lo que creemos haber hecho, nos castigamos una y otra vez con lo que creemos haber hecho, porque muchas veces nos hacen sentir culpa cuando no hicimos nada malo o no creímos haber hecho nada malo. Nos hace sentir la culpa, nos hace sentir indignos de amor, de alegría o de éxito. Nos repetimos no merezco, no soy suficiente o debería haber hecho otra cosa. Y esas frases se convierten en anclas que nos atan al sufrimiento. Porque eso es una de las cosas que también trae la culpa, ¿no? El sufrimiento que nos genera haber dañado al otro sin haber querido hacerlo. Cuando vivimos desde la culpa perdemos la confianza en nuestra capacidad de cambiar y en lugar de sanar nos castigamos una y otra vez. Bueno, acá me mandan un hola con un corazoncito. Hola, te leo. No sé quién sos, pero te leo. Saludos y cariños, Lisbeth Palacios. Te adoro, Lisbeth, sos una genia. No pude estar el otro día en el evento de Oviedo, me tocó trabajar todo el día y no pude estar ahí. Te mando un beso muy grande. En cuanto a nuestras decisiones, la culpa se vuelve una guía equivocada. Eso hay que darse cuenta también. Bueno, darse cuenta. Es tan difícil a veces darse cuenta cuando uno reacciona en automático, ¿no? Yo que trabajo tanto con las emociones, a veces se me nubla tanto la mente ante una situación que no puedo pensar con claridad. Entonces, bueno, por eso yo utilizo técnicas o aromaterapia como para poder volver aquí ahora y enfocarme en mí y en lo que realmente sucedió o pasó. Obviamente que va a estar vista desde mi visión, pero no nos olvidemos que tu visión no es buena ni mala, es tu visión. El problema es cuando te afecta en la parte emocional. Cuando una situación te afectó, se te nubla todo, vos estás accionando desde la emoción que está anclada a esa culpa, a esa situación que te la activó. Entonces no podés pensar con claridad. Es necesario poder salir de ahí y les recomiendo la menta para poder volver aquí ahora y sacar esos pensamientos de rumiación. Yo la menta me la pongo en el dedo índice y medio, froto y me froto la nuca. Realmente la menta es mágica. A la que no le gusta la menta puede usar el cítrico. El limón es lo que vendría a ser la menta en cítricos. Hola Meli, amiga querida, te adoro, te extraño. Mi gran compañera de caminatas interminables, igual que Laurita, mis amigas de Villa, mis compañeras, mis sostenes, las quiero y las extraño. Bueno, vamos a ver esto de las decisiones, ¿no? Lo que decía ahí recién con lo que estaba hablando, que cuando afecta la culpa en nuestras decisiones, se vuelve la guía equivocada. Decidimos desde el miedo, desde la necesidad de complacer o de evitar el conflicto. ¿Cuántas veces te quedas callado simplemente porque no te gusta el conflicto? Pero vos no te estás dando cuenta que en ese callado el conflicto es con vos. Vos evitas el conflicto con el de afuera, pero te quedás pensando, tendría que haber contestado esto no lo quiero vivir, esto no lo quiero sostener, esto no puedo más. Entonces vos estás evitando un conflicto externo cuando el conflicto interno es tremendo. Lo que pasa es que estás tan acostumbrado que no te das cuenta que es mucho peor el conflicto interno. En lugar de hacerlo desde la autenticidad, no sos auténtica en ese momento. Ser auténtica nos libera de tantas cosas.
Yo sé que a veces uno, el ser directo o decir lo que uno piensa puede lastimar, pero cuando hay formas de decir las cosas donde no lastimas o estás hablando desde la sinceridad, cuando la otra persona te pidió ayuda o lo que fuere, y en el caso de que te equivoques pedís disculpas, obviamente son genuinas, porque cuando uno habla desde la autenticidad no hablas desde la necesidad de dañar, ¿no? Nos hace renunciar a nuestras necesidades cuando decimos que sí por el otro, ¿ok? Nos hace renunciar a nuestras necesidades a decir que sí cuando queremos decir que no, y vivir para reparar lo que en realidad ya no podemos controlar. Bueno, vamos a cómo liberarse de la culpa. No significa negar la responsabilidad. Ok, todos sabemos lo que hicimos cuando lo hicimos, pero es necesario poder aprender a liberarse más rápido de la culpa, porque la culpa va a venir. Cuando no sentís culpa es porque no tenés empatía hacia la otra persona, y generalmente, por ejemplo, el tema anterior fue el narcisista, que fue un tema increíble, de mucha repercusión, y ahí se dice y se marca mucho que el narcisista no siente culpa. O sea que liberarse de la culpa no significa negar la responsabilidad de lo que hicimos o de lo que sucedió. Significa reconocer que es un aprendizaje. Tienes que aprender a perdonarte con compasión y a entender que hiciste lo mejor que pudiste con tu conciencia, con tu nivel de conciencia, tu necesidad y las herramientas que tenés o tenías en ese momento, ¿sí? Cuando soltamos la culpa, abrimos espacios para el amor propio, la comprensión y la libertad interior. Entendemos que la vida no nos pide perfección, sino conciencia. Ser más consciente de lo que hacemos es, creo que, una clave. Es la conciencia, o estar en nivel de conciencia, es algo magnífico, porque nos hace ver las cosas desde otro lado. La mayoría de las cosas que hacemos en el día, se dice que el 90% son en automática y son repetitivas, o sea, todos los días accionás de la misma forma, con las mismas contestaciones y las mismas cosas. Cuando vos empezás a escuchar tu cuerpo, siempre trato, en la meditación del sábado pasado, una de las cosas que trabajé con el grupo de 60 personas que estaban en Orlando fue justamente el sentir. Me parece que la clave de muchas cosas es aprender a sentir. Cuando nosotros conectamos con el sentir más profundo, y no tiene que ver solamente con nuestro sentir más profundo, sino que con todo lo que nos rodea. Hay gente que no sabe sentir. Realmente yo tuve, ¿cómo lo describiría? Nací con el sentir como expandido, excesivo, siento por demás. Nunca me di cuenta que el sentir es algo magnífico cuando uno lo encara desde otro lado, ¿no? No desde ese sufrimiento excesivo en el que yo me paré durante muchos años, sino el sentir con la conexión de la energía. Cuando vos sos consciente de que el sentir y que las emociones tienen energía, te das cuenta que todo lo que nosotros emanamos, está comprobado que el corazón, cuando siente, tiene hasta 3 metros, lo que vos estás proyectando con el corazón, tiene hasta 3 metros de distancia energéticamente. Entonces, si el corazón emite esa vibración, y las emociones emiten esa vibración, tenemos que aprender a sentir, pero bien, sentir todo lo que nos pasa alrededor. El aire nos toca en la cara, los colores que nos rodean, la naturaleza que nos rodea, los sonidos que nos rodean. Cuando vos aprendés a conectar con todo eso, que eso
puedo asegurar que me lo enseñó Villa Langostura, vivir en medio del bosque. Yo vivía en medio del bosque sin vecinos alrededor. En serio les digo, algo rarísimo, pero bueno, sí vivía ahí con un río a orillas. Mi casa estaba ahí al lado de un río, el río Bonito. Y dormía con la ventana abierta para escuchar el ruido del río. Me encantaba, aunque sea pleno invierno, yo dormía con la ventana abierta. Y realmente me conectó mucho con el sentir. Me encantaba caminar descalza, abrazar los árboles, absorber la energía del bosque, la energía que me rodeaba. Realmente para mí fue algo maravilloso. Por eso creo que cuando comenzamos a sentir qué nos pasa por el cuerpo, qué necesitamos, todo empieza a cambiar. Y eso te trae a vivir con más conciencia, más al aquí y a la hora, porque sentís todo a tu alrededor y empezás a desarrollar esa parte, ¿no?, de lo que siente tu cuerpo. Cuando soltamos la culpa, abrimos espacios para el amor propio, la comprensión y la libertad interior. Entendemos que la vida no nos pide perfección, sino conciencia, como les decía hace un ratito. Entonces, la conciencia es lo que nos conecta con eso que necesitamos ver con más claridad, y que cada experiencia, incluso la que más nos dolió, vino a enseñarnos algo esencial sobre nosotros mismos. Realmente siento yo que todo lo que me tocó vivir me dio experiencia, me dio herramientas y me pudo enseñar a gestionar. Y eso es lo que comparto con cada uno de ustedes en mis talleres, en mis libros. Y bueno, les comento que el libro Reseteate y comienza de cero en busca de tu paz interior está ya en venta en Amazon. O sea que si lo quieren comprar, ya está en venta, y si no, lo pueden comprar en el próximo taller el 2 de noviembre en Orlando. Y también pueden asistir cuando haga el lanzamiento del libro en persona para poder firmar o dedicarlo para las personas que quieran asistir. Acá me gustaría comentarles algo que siempre decía yo. Yo tenía un dicho cuando era más joven, que no me gusta mucho, pero lo reconozco, lo tenía. Yo siempre decía, bueno, cuando alguien me decía, no sientas culpa o diferentes cosas, ¿no? Pero yo siempre contestaba, mi segundo nombre es la culpa. Creo que era un dicho bastante feo, pero en ese momento no me daba cuenta. Nunca había asociado la culpa con esa necesidad que tenía de no decepcionar al otro, de no lastimarlo. La verdad que nunca lo había asociado a eso, ¿no? A no lastimarlo, a no cumplir con lo que debía hacer. Debía hacer según lo que el otro decía que yo debía hacer. No me daba cuenta que la culpa estaba asociada a eso, a no llegar a las expectativas del otro. Ese peso que tenía era demasiado. Primero porque lo que hacía en la vida tenía que ver primero con la necesidad del otro, con lo que debería y no con lo que yo realmente quería hacer. Y si por alguna razón desilusionaba a la otra persona, era para mí un peso muy fuerte, profundo, y me hacía sentir mucha culpa por mucho tiempo, tiempos bastante largos, y muchas veces eso hacía que yo terminara tratando de remendar las cosas, haciendo lo que no quería hacer en realidad, para volver a ser aceptada por esa persona que había desilusionado. Entonces, realmente es algo que es muy importante darse cuenta de dónde viene tu culpa, ¿no? Vuelvo a preguntar para los que se animan a escribir, ¿cuál es la culpa que ustedes sienten? Puede ser, como la que voy a compartir más adelante, esa culpa a descansar,
algo tan simple como descansar. ¿Qué son los límites? La culpa, los límites es algo muy bueno, porque poner límites nos genera culpa. Qué loco, ¿no? Porque cuando éramos niños nos enseñaron a agradar, a no contestar, a no molestar, a ceder aunque te doliera. Creciste creyendo que poner límites era ser mala persona, o que si te elegías estaba mal. Entonces era ser egoísta, y entonces comenzaste a callar, te fuiste amoldando, te fuiste apagando. Hoy adulto, observa tu cuerpo, se tensa, se incomoda. Podés darte cuenta dónde y cuándo poner límites, porque en realidad, como hablamos del sentir, el cuerpo muestra lo que la mente calla, ¿no? Y muchas veces el poner límites tiene que ver con eso. A veces nos confundimos creyendo que los límites hay que ponerlos solo afuera, cuando tienen que comenzar por nosotros mismos. El otro día escuchaba a una persona que estaba enojada con una situación que vivía una y otra vez, todo el tiempo. Y yo me doy cuenta que es algo que yo la miré y le digo, pero esto no es con la persona, vos estás enojada con vos misma por una y otra vez seguir aceptando lo mismo. En realidad el enojo es con vos. Y esa persona quedó realmente como impactada porque no esperaba que le fuera a contestar eso. Y estuvo así 2 días llamándome y diciéndome, estuve analizando lo que me dijiste y es verdad, el enojo es conmigo. Muchas veces no nos damos cuenta que el límite lo queremos poner y no podemos. Hay algo que es mucho más fuerte, que está en nuestro interior. Pero ¿cuántas veces te sentás a pensar si el enojo es con el otro o es con vos, no? Es con vos por no tener esa fuerza, esa valentía, ese coraje de ser un poco más egoísta, porque nos enseñaron que el egoísmo estaba mal, cuando en realidad, yo me acuerdo cuando empecé a decir que no, me arrepentía, y yo llamaba al poquito tiempo y decía, bueno, no, discúlpame, y me decía, no, está bien, no hay problema, y la persona no se había enojado, simplemente yo no sabía decir que no. Y cuando empecé a practicarlo, al principio duele, cuesta, el límite cuesta cuando no estamos acostumbrados, pero realmente te juro que es sanador. Es un antes y un después en tu vida. Acá me dicen, ay, sí, Paz, sí, la culpa de descansar. Bueno, la verdad que la culpa de descansar es algo increíble. Ahí voy a contar unos episodios como para que puedan ver también esa parte, ¿no? Hoy de adultos, el otro día hablaba justamente con un amigo que sentía mucho lo que comenté. Sentía culpa cada vez que se permitía descansar. Porque sentía que no era productivo. Es como que en ese momento que él se sentaba a descansar, la cabeza empezaba, ¿qué haces sentado? ¿Por qué estás sentado? Movete, no estás facturando, ves que no sos productivo, ves que no generás. Y recordaba cómo su padre le decía que estar descansando tenía que ver con ser haragán. No seas haragán, movete. Para descansar está después, cuando duermas o lo que sea, ¿no? Al punto que esta persona no sabía parar para almorzar, no sabía cuándo parar para almorzar. Por eso le cuesta mucho parar y permitirse ese descanso. Pero bueno, esa culpa lo lleva una y otra vez a llevar a su cuerpo al extremo. ¿Hasta qué punto es sano todas estas cosas que nos decimos, que hacemos, que accionamos? ¿Hasta qué punto, no? Nos condiciona tanto la vida.
aprendamos a soltar esa culpa. El otro día también escuchaba a uno de los psicólogos que decía que la culpa es necesaria. La culpa es necesaria porque está ligada sanamente a la empatía, ya que cuando uno siente que le hizo daño al otro puede repararlo pidiendo disculpas. O sea, cuando o a veces uno no acciona porque sabe que puede hacerle daño al otro. Entonces está ligada a la empatía, sanamente, ¿no? Obviamente te ayuda a pedir disculpas, te ayuda a no accionar, pero cuando esa culpa es constante, es cuando nos daña y nos condiciona. Voy a contarles acá que hice como un pequeño trabajito donde existen diferentes culpas. Esta información la saqué de libros y de escuchando a diferentes terapeutas y psicólogos. En este caso voy a compartir información de Bert Hellinger. Él es especialista, él es el que creó la constelación familiar y habla de lo que es la herencia transgeneracional de la culpa, ¿no? La memoria que viene en nuestra parte genética, en nuestros ancestros. Está Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. Viktor habla de la culpa como conciencia moral. Y está Judith Herman. Ella habla cómo después de haber vivido una experiencia traumática aparece la culpa. Esto, la verdad que la de Judith Herman me pareció algo que es tan real, ¿no? Tan real. Como es increíble cómo la persona, después de haber vivido una experiencia traumática, por ejemplo, hablemos de una violación. Cuando una mujer, y esto lo sé por haber estado en lugares de ayuda hacia la mujer, vive una violación o un sistema constante de manipulación, golpes, agresión, todas sienten culpa, porque lo provoqué, porque hice, porque cómo iba vestida, porque le contesté, porque lo puse de mal humor, porque dije algo que él no esperaba. Es increíble cómo, después de una experiencia traumática, la culpable es la mujer o la que vivió esa situación. Y esto lo digo solo para que quede picando, para el que le toca o se da cuenta de lo mismo, ¿no? Después, Brené Brown, diferencia entre la culpa y la vergüenza. Qué loco esto, la culpa y la vergüenza, que dicen que está muy asociado, pero que una tiene que ver con hice algo mal y la otra tiene que ver con soy mala. Realmente voy a explicarles estas diferentes culpas, pero antes, ya que no comparten mucho como para idas y vueltas, como en otros programas que a veces se hace como más extenso, podría compartir la canción con ustedes, salvo que alguno quiera preguntar algo. Alicia me está escuchando. Hola Alicia, ¿cómo estás? Pero bueno, si quieren compartir alguna pregunta, buenísimo, y podemos hacer un ida y vuelta, y si no, les comparto una de las canciones maravillosas que tengo acá, que me encantan. Me encanta esta canción, la amo. Hoy solo me importa lo importante. ¿Cuántas cosas valoramos una vez que dejamos de tenerlas, no? ¿No les pasa? Es algo increíble, pero las valoramos una vez que dejamos de tenerlas. Bueno, acá les comento. Primero quiero mandarle un beso inmenso a mi amiga Ivana, que hoy cumple años. Quiero mandarle un beso muy grande y que calculo que la están mimando. Y quería avisarles a las que quieren anotar que no solamente voy a hablarles de la culpa, las diferentes culpas que hay, sino con qué aromas pueden mejorarlas, cómo pueden transformar esa culpa.
cada uno de ustedes se va a identificar seguramente con una o con dos o con tres o veremos. Yo me identifiqué con más de una, o sea que por eso vamos a compartirles. Está la culpa real o adaptativa. El origen de esta culpa surge cuando hacemos algo que realmente va en contra de nuestros valores o afecta a otro. Recuerden que siempre hablo que los valores, la mayoría de los valores son impuestos. Esto es algo que uno tiene que aprender a cuestionar los valores que uno tiene, si son suyos o impuestos de la parte social, familiar, cultural o lo que fuere. Bueno, significa, un ejemplo de esta culpa que sea real o adaptativa es haber mentido o herido a alguien. Nos invita a reparar y pedir perdón y crecer. Para convertirla es responsabilidad y aprendizaje. Entonces, esta culpa nos muestra que tenemos que asumir lo que hicimos, sentir la responsabilidad de lo que hicimos y aprender para modificarla, no hacerla o evitarla para la próxima. Entonces, en esta culpa, en la culpa real o adaptativa, el aroma de lavanda calma el juicio interior y ayuda a perdonarte, y la naranja dulce a la aceptación. Realmente yo utilizo muchísimo los aromas en diferentes etapas de mi día a día, ¿no? De mi vida, ¿no? Por eso también tengo la marca de Bypass Aromatherapy, donde tengo los kits de bienestar emocional. Y realmente para mí los aromas me ayudan muchísimo. Yo uso mucho la lavanda y el eucalipto, por ejemplo, para irme a la cama, ¿no? Para perfumar la almohada. En este caso, usar la lavanda calma el juicio interior y ayuda a perdonarte. La naranja dulce a la aceptación. Para utilizar los aromas, yo generalmente también los utilizo con intención. Me pongo las manos en el pecho, después de frotar el dedo índice y medio con el aroma y la nuca, me pongo las manos en el pecho, respiro profundo y transformo la situación de lo que yo estoy pasando. Transformo con palabras diferentes, me perdono, es como que hago esos trabajos interiores junto con los aromas y anclo nuevas emociones, nuevas creencias. Trato de valorarme, de enfocarme, de pensar con conciencia y enfocarme en cómo soy realmente, ¿no? Si yo realmente quise hacer eso o no, si no lo quise hacer me pido perdón. Trabajo mucho de esa forma. También otra de las cosas que hago es anoto la situación. Cuando escribís, cuando la plasmás en un papel, por eso me gusta escribir tanto, no solamente tengo memoria visual, sino que eso hace que pueda ver con más claridad lo que sucedió. Y cuando lo veo con más claridad, es como que me puedo enfocar y pensar con más conciencia. Bueno, la culpa 2 es la neurótica o aprendida. Esa culpa se instala desde la infancia o nuestro entorno cultural o familiar. Sentir culpa por descansar, decir no o priorizarte. Es como hablábamos, ¿no? Del tema de descansar, decir no significa poner límites y priorizarte. Nos habían dicho que era ser egoísta. Entonces tiene que ver con lo que nos quedó, ¿no? El aprendizaje, la creencia, esa creencia que nos limita tanto. Te hace sentir mala persona por cuidarte a ti mismo. La transformación de esta creencia es reconocer que no hay error en elegirte, trabajar creencias limitantes, como les decía hace un ratito. Entonces, recuerden que la aprendida se dice neurótica porque está en la neuro, pero significa que viene desde una creencia de la infancia. Y la transformación es reconocer que no hay error en elegirte,
trabajar creencias limitantes. Significa quién te lo dijo, por qué te lo dijo, en qué momento te lo dijeron, si es válido al día de hoy, si es real. Trabajar esas creencias desde ese lado y utilizar el geranio y la gardenia. Para mí es la mejor. Geranio y gardenia, que te equilibra tus emociones, activa el amor propio, y el ylang-ylang, que es espectacular, disuelve la autoexigencia. A mí me gusta muchísimo la gardenia y el ylang-ylang. Son dos que utilizo mucho para el amor propio, para activar mi fuerza interior. Es recomendado para este tipo de culpa, la aprendida, para poder despegar de la creencia y recuperar tu propia fuerza. Culpa por supervivencia. ¿Qué tal esta, La culpa por supervivencia. Aparece cuando uno logra, puede ser que me sentí un poco identificada por eso. Aparece cuando uno logra algo que otros no. Por ejemplo, recuperarte una enfermedad en la salud, el éxito, la pareja, haber logrado una pareja o haber logrado un bienestar. Sentís culpa por haber salido de una relación tóxica, mala, que hay gente que vive toda su vida o de un entorno tóxico mientras que otros siguen sufriendo, o te levantaste de cero y lograste llegar a tu éxito, o lo que fuere, ¿no? Que te hace sentir culpa porque en tu entorno, tus amigos, tu familia o diferentes personas que tenés cerca siguen en el mismo lugar o no están pudiendo avanzar. Se vive con un autoboicot, es algo que las personas que sienten culpa por eso se boicotean. O miedo al merecimiento, ¿no? Decís, pero esto me lo merezco, pero ¿cómo es que apareció esto? ¿Por qué tanto de golpe? ¿Por qué? Qué sé yo, creo que ahí yo realmente me siento tocada en este aspecto de mi vida. Yo sé que trabajo muchísimo y que no paro nunca y que bueno, eso me trae sus consecuencias de cansancio, pero siento que logré muchísimo, que avancé muchísimo y a veces no puedo evitar sentir esta culpa porque en realidad muchas de las cosas que hago también las hago para no extrañar, para no sentirme sola, no sentirme vacía. O sea, hay un montón de situaciones que me pasan a mí por dentro que hacen que yo no pare de moverme, ¿no? Creo que decir lo que nos pasa no es malo, que es maravilloso. Lo que es malo es cuando alguien utiliza lo que te pasa para lastimarte, nada más. La transformación en esta culpa por la supervivencia es aceptar que sanar no te hace culpable, sino un ejemplo de posibilidad. Significa que si yo pude, vos también podés. Y creo que es una de las cosas que siempre enseño en el taller y por eso hay tantas mujeres que se van como empoderadas y fuertes y felices y creyendo que se comen el mundo, porque yo siento que sí, que realmente lo logré y que me llevó mucho esfuerzo y que día a día voy logrando cada vez más. En este caso, justo da con el aroma que más amo, el jazmín, que te conecta con la gratitud de la vida. Realmente el jazmín para mí es algo maravilloso. Bueno, te conecta con la gratitud de la vida, aparte de ser afrodisíaco y antidepresivo. Y la bergamota te libera de los pensamientos del no merecimiento. La bergamota es muy rico. Utilícenlo con ustedes en hornitos, en gotas cuando se van a bañar, frótense. Realmente los aceites son maravillosos. El cuarto es la culpa heredada o transgeneracional. Se hereda inconscientemente de la familia. No puedo ser más feliz que mis padres. También sentí que esta culpa me caracterizaba en ciertos aspectos. Mi abuela sufrió, entonces yo también debo hacerlo. Mi mamá, mi abuela, mis
tíos, lo que sea, ¿no? Que nosotros conectemos con ese sufrimiento familiar y nos muestra una y otra vez que volvemos a vivirlo. Sentir culpa por tener una vida más libre y abundante que los antepasados. La consecuencia de esto es que limita tu expansión personal. Mientras que vos sigas sin tu propia expansión, es que estás agarrada a muchos temas transgeneracionales, ¿no? La transformación acá es honrar a tu propia familia, agradecer y elegir un camino distinto. En este caso tenés que trabajar diciendo como que te suelto, te perdono, los adultos son ustedes, el niño soy yo. Entonces, como para ir liberando este tipo de culpa. La mirra limpia la energía ancestral y el pachuli te conecta con la tierra y las lealtades familiares. El pachuli se usa muchísimo en todo lo que es trabajo energético, muchísimo, muchísimo. La quinta es culpa por omisión, por no haber hecho lo suficiente o no haber actuado a tiempo. Podría haber hecho más por esa persona. ¿Cuántos han sentido culpa por omisión, no? Podría haber hecho más por esa persona si hubiera hablado antes, si hubiera dicho antes esto no hubiese pasado. Las veces que he escuchado eso en las personas, el no hablar, el no decir. Acá, ¿qué es lo que pasa? Te trae pensamientos rumiantes constantes de culpa. Es un pensamiento anclado en el pasado constantemente. Tendría que haber hecho esto, tendría que haber respondido esto, Es un montón de cosas que te hace una y otra vez volver a esa culpa. Entender que en ese momento hiciste lo mejor que podías, con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. O sea, es importante entender que en ese momento hiciste lo que podías. ¿Sí? La menta aporta la claridad mental. Para mí la menta es magnífica, lo sigo repitiendo. Y el lemongrass renueva y despeja la mente del pasado. La sexta es la culpa existencial, más filosófica. Surge del simple hecho de vivir. ¿Pueden creerlo? Esto es demasiado profunda, me parece, ¿no? Esas personas que piensan una y otra vez tan profundo, donde el simple hecho de vivir, tomar decisiones y no poder evitar el sufrimiento ajeno. Bueno, muchas personas sufrimos por sufrimiento ajeno, sufrimos por situaciones que pasan a otras personas. Y es algo que uno tiene que aprender a manejar porque estás sufriendo por cosas que ni siquiera te tocan directamente a vos, ¿no? Sentir culpa por no poder salvar a alguien o a todos o cambiar el mundo no depende de nosotros. Poniendo un granito de arena tendría que alcanzar. Tenemos que pensar que no podemos salvar a todo el mundo. Aceptar la limitación humana, ¿no? Aprender a poner límites y confiar en el proceso de cada alma, de cada persona, de cada individuo. En este caso hay que usar la lavanda y la rosa que equilibran el corazón y el alma, y el sándalo eleva la conexión espiritual. Bueno, estas son las 6 culpas según estos psicólogos y terapeutas. Les voy a pasar la programación de la semana para que puedan conectarse y si bien me gustaría que escriban, veo que hay muchas personas conectadas, pero lo que no veo son personas que escriban, pero no pasa nada. Me gustaría que me tiren algún tema para la semana que viene o la próxima. Porque para la semana que viene el tema que a mí me gustaría tomar y tocar es ¿cuántas cosas al día haces que te hagan feliz? Esto es algo que creo que muchas personas viven en automático, con responsabilidades, con cosas, siempre para otros, ¿no? Más las mamás que todavía tienen hijos alrededor, con ustedes siendo chicos, la demanda
hoy trabajar, la casa, los hijos y también padres que viven con excesos de responsabilidades no se dan cuenta que en el día no hacen nada para ellos mismos. Ese tema es algo que me pareció muy bueno, poder tocarlo y ver qué hacen para ustedes, qué les gustaría, cómo pueden encontrar un espacio y poder debatirlo. Bueno, vamos a hablar de la programación. El domingo 8 p.m. está el rinconcito de Nitza y Luz. Es un lugar divino que lo llevan Nitza y Luz los domingos 8 p.m. Es muy lindo, se habla de todo ahí. El martes 7 p.m. está La Voz Romántica del Ayer con Carmen Estrada. Carmencita es una poeta maravillosa. El miércoles 7, Memorias del Corazón con Nélida Málaga, mi compañerita del programa anterior. Canta divinamente, es argentina como yo. Viví hace muchísimos años acá, muchísimos más que yo, pero es argentina. Tiene su corazón en Argentina, en muchos momentos comparte cosas y temas de allá. Miércoles 8 p.m. El Poder de Elegir tu Paz, con la que aquí les habla. El jueves 4 p.m. Retro Radio Show con Guillermo Torres. Jueves 7 p.m. Alma de Bolero con Nitza Valentín, la dueña de la radio y una poeta increíble, con una pasión cada vez que habla de sus poemas que te hipnotiza. Viernes 9 a.m. Esencia de Vida con Diana Mariscal. No se olviden de escribirme para compartir los temas que me gustaría para la semana, no que viene sino la otra. Si alguno quiere escribir, los leo. No se olviden de también escribirme a mi celular. Pueden contactarme a través del WhatsApp en el +1 689 248 3391. Gracias por acompañarme esta noche y recuerda que lo que hoy te pasa es una señal de que algo dentro tuyo está pidiendo revisión, amor y espacio para sanar. No importa dónde estés, siempre puedes volver a empezar. Siempre puedes reconstruirte, porque dentro de ti vive la fuerza que necesitas. Reseteate y comenzá de cero. Soy Paz Dávalos, en el poder de elegir tu paz. Pueden escribirme, no se olviden, les voy a contestar. Este fue nuestro encuentro de hoy. Gracias por acompañarme, gracias por elegir vibrar alto. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí, en este espacio que es también tuyo. Y que todo lo bueno llegue a ti. Un beso muy grande a mi tío Quique, mi oyente número 1, a mi madre, a Carmencita. Gracias por siempre estar del otro lado, a mi tía Eli y a todas las personas que me escuchan de diferentes lugares del mundo. Muchísimas gracias.